nocturna desciende a 4 grados centígrados. El viento helado del desierto de Judea atraviesa las calles estrechas como cuchillos invisibles. Dentro de una casa humilde de piedra en el barrio bajo, una familia entera se aprieta bajo mantas de lana áspera temblando. No hay calefacción central, no hay termostato en la pared, no hay radiadores de aceite ni estufas eléctricas. Solo existe el frío penetrante de la noche y la ingeniosidad humana desesperada por sobrevivir hasta el amanecer. Cuando pensamos en Jesús caminando por Galilea o predicando en las sinagogas, raramente nos detenemos a preguntarnos algo fundamental. ¿Cómo diablos no se congelaban? La imagen que Hollywood nos vendió es de túnicas blancas ondeando al viento, de noches estrelladas románticas junto al mar de Galilea, de fogatas pintorescas donde los discípulos cantaban himnos. Pero la realidad del frío en la antigua Judea era brutal, constante y potencialmente mortal. El invierno en Israel no es lo que imaginas. Sí, es Medio Oriente. Sí, hay desiertos. Pero Jerusalén está a casi 800 metros sobre el nivel del mar. Belén está aún más alta. Las montañas de Judea reciben nieve cada pocos años. Las temperaturas nocturnas en diciembre, enero y febrero regularmente caen por debajo de los 5 grados centígrados. Para una población sin calefacción moderna, sin aislamiento térmico en las paredes, sin ventanas de vidrio doble, sin ropa sintética que retiene el calor, esto no era un simple inconveniente. Era una amenaza diaria a la supervivencia, especialmente para los niños, los ancianos y los enfermos. La arquitectura de las casas pobres en Galilea y Judea estaba diseñada con una conciencia brutal de esta realidad. La mayoría de las familias vivían en estructuras de una sola habitación, construidas con bloques de piedra caliza, cortados localmente. Las paredes eran gruesas, de 50 a 70 centímetros de espesor, no por estética, sino por desesperación térmica. La piedra es un aislante terrible. Durante el día, absorbe el calor del sol mediterráneo hasta ponerse ardiente al tacto. Durante la noche, esa misma piedra irradia frío hacia adentro como un refrigerador invertido. Los constructores de la época entendían esto perfectamente. Por eso, las casas de los pobres tenían ventanas mínimas, pequeños agujeros cuadrados de apenas 30 por 30 centímetros, sin vidrio, solo cubiertos con telas gruesas o pieles de animales durante los meses fríos. Esto convertía el interior en una cueva oscura y húmeda durante el invierno, pero una cueva oscura es mejor que una tumba congelada. El techo era la parte más crítica de todo el sistema de supervivencia térmica. Olvida las tejas bonitas de las películas. El techo de una casa pobre era una construcción ingeniosa y desesperada de capas orgánicas. Primero vigas de madera de olivo o ciprés, caras y difíciles de conseguir, atravesaban el espacio de pared a pared. Sobre esas vigas, ramas más delgadas de árbol formaban una red. Sobre las ramas, una capa gruesa de juncos y paja trenzada. Y finalmente, la capa más importante, una mezcla de barro, paja picada y estiércol seco de cabra apisonada, hasta formar una pasta dura de 15 centímetros de grosor. Sí, estiércol. El mismo material que usaban como combustible, lo mezclaban con barro para sellar el techo. Cuando esta mezcla se secaba bajo el sol de verano, formaba una superficie casi impermeable y sorprendentemente aislante. Pero cada invierno, las lluvias torrenciales de la temporada de lluvias de Israel, que pueden descargar 500 milímetros de agua en pocos meses, erosionaban lentamente esta capa. Por eso, cada primavera, las familias subían al techo plano con palas y cubetas para reparar las grietas y reforzar el sello. Este techo orgánico tenía una ventaja crucial: respiraba. Durante el día, permitía que algo de humedad escapara. Durante la noche, retenía el calor corporal de la familia dormida abajo. Era tecnología de baja eficiencia, pero era la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora viene la pregunta central. Sin chimeneas modernas, sin estufas de hierro, sin radiadores, ¿cómo generaban calor activo dentro de esas casas de piedra? La respuesta es tan simple que parece primitiva, pero su implementación era un arte de supervivencia refinado durante milenios. El fuego abierto en el centro de la habitación.
En medio del piso de tierra apisonada de la casa había un círculo de piedras, generalmente de 80 centímetros a 1 metro de diámetro. Este círculo no era decorativo, era el corazón literal de la casa, el lugar donde la vida y la muerte se decidían cada noche de invierno. Aquí, la familia encendía su fuego nocturno, pero no con leña como podrías imaginar. La madera era escasa y extremadamente valiosa en una tierra donde los bosques habían sido talados durante siglos para construcción y agricultura. Quemar madera para calentarse era un lujo que solo los ricos podían permitirse regularmente. La familia común, la familia de carpinteros como José, de pescadores como Pedro, de agricultores y pastores, quemaba algo mucho más abundante y mucho más desagradable: estiércol seco. Las tortas de excremento de vaca, cabra y camello, mezcladas con paja y secadas al sol durante el verano, eran el combustible estándar del mundo antiguo. Cada familia acumulaba durante los meses cálidos montañas de estas tortas secas, apilándolas contra las paredes exteriores de la casa o en pequeños cobertizos de piedra. Una familia promedio necesitaba entre 200 y 300 tortas de estiércol para pasar un solo invierno. Los niños, desde los 5 o 6 años, tenían la tarea de recolectar el estiércol fresco de los animales familiares o comunitarios, mezclarlo con paja, formar las tortas con las manos desnudas y ponerlas a secar en filas ordenadas sobre piedras planas. Este era un trabajo infantil universal, no había vergüenza en ello. Era supervivencia. Cuando el sol comenzaba a ponerse y el frío descendía como una manta húmeda sobre Galilea, la madre o el padre de la familia tomaba las tortas secas y las colocaba cuidadosamente en el círculo de piedras. El encendido no era fácil. No había fósforos, no había encendedores de gas. Existían 2 métodos principales. El primero, y más común, era mantener brasas del día anterior envueltas en ceniza dentro de una olla de barro. Estas brasas, si se mantenían correctamente, podían permanecer encendidas durante 24 horas. Se sacaban con cuidado, se soplaban hasta que brillaban rojas nuevamente y se colocaban bajo las tortas nuevas con un poco de paja seca como iniciador. El segundo método, para cuando las brasas morían, era el doloroso proceso de fricción. 2 maderas duras, una con una ranura, la otra con una punta, se frotaban enérgicamente durante minutos hasta que el calor generado encendía virutas de madera seca o fibras vegetales. Este proceso podía tomar 10, 15, incluso 20 minutos de trabajo agotador. Perder el fuego era una catástrofe doméstica. Significaba noches sin calor, sin comida caliente, sin luz. Por eso existía una hermosa costumbre comunitaria que la Biblia menciona indirectamente. Los vecinos compartían fuego. Si una familia perdía sus brasas, mandaban a un niño con una olla de barro a la casa vecina para pedir carbones encendidos. Negarse a dar fuego a un vecino era considerado uno de los actos más crueles posibles. Era literalmente negarle calor y vida. Esta práctica comunal del fuego compartido formaba parte del tejido social que mantenía unidas las aldeas de Galilea. Cuando Jesús hablaba sobre ser la luz del mundo, sobre no esconder la lámpara bajo un cesto, sus oyentes no escuchaban una metáfora abstracta, escuchaban una verdad práctica y urgente. La luz y el calor eran recursos preciosos que debían compartirse, no acapararse. Pero el fuego de estiércol presentaba problemas severos que afectaban la salud de cada persona en esa habitación. Primero, el humo. Sin chimenea, todo el humo del fuego subía directamente al techo y llenaba la habitación. El techo orgánico de paja y barro permitía que algo del humo se filtrara lentamente hacia afuera, pero la mayor parte quedaba atrapada dentro, formando una nube gris y acre que flotaba a la altura de la cabeza. Por eso, durante el invierno, las familias vivían en una neblina constante de humo. Los ojos lloraban, las gargantas ardían, la tos crónica era universal. Los estudios modernos de poblaciones que aún viven de esta manera muestran tasas altísimas de enfermedades respiratorias, infecciones pulmonares crónicas y daño permanente a los pulmones. Vivir en una casa con fuego abierto de estiércol durante 30, 40 o 50 años equivalía a fumar 2 paquetes de cigarrillos diarios. La expectativa de vida en la época de Jesús
rondaba los 35 a 40 años. Las enfermedades respiratorias causadas por el humo doméstico eran una de las principales causas de muerte prematura, especialmente entre mujeres que pasaban más tiempo dentro de la casa cocinando. Segundo, el olor. El estiércol seco quema relativamente limpio, pero no sin olor. El aroma característico, una mezcla de orgánico quemado, vegetal carbonizado y animal, impregnaba cada fibra de la ropa, cada mechón de cabello, cada poro de la piel. Las personas de la época de Jesús no olían a perfume francés, olían a humo de estiércol, a sudor, a lana de oveja sin lavar, a aceite rancio de las lámparas. Este era el aroma humano normal, universal y aceptado. Cuando leemos en los Evangelios que una mujer derramó perfume costosísimo sobre los pies de Jesús, parte del escándalo era precisamente ese. El perfume era un lujo extremo en una sociedad donde todos olían a fuego y trabajo. Ahora, imagina la escena nocturna completa. La familia entera, entre 5 y 10 personas dependiendo de los abuelos y nietos, se reúne alrededor del círculo de fuego. El fuego arde bajo, sin llamas altas, solo brasas rojas brillantes que emiten un calor radiante débil pero precioso. A 1 metro del fuego, el calor es agradable. A 2 metros, ya apenas se siente. A 3 metros, en las esquinas de la habitación, el frío de la noche todavía reina. La familia no se distribuye por la habitación. Se apiña, literalmente pegados unos a otros, formando un círculo apretado alrededor del fuego. Los niños pequeños están más cerca, junto a la madre. Los adultos forman la capa exterior, sus cuerpos bloqueando el aire frío que se cuela por las grietas de la puerta y las ventanas cubiertas. Están sentados sobre esteras de paja o juncos trenzados, la única separación entre sus cuerpos y el piso de tierra fría. Sobre sus hombros, mantas de lana de oveja sin lavar, gruesas, pesadas, que huelen a animal y a grasa de lanolina. Estas mantas no eran suaves como las nuestras, eran ásperas, picaban la piel, pero retenían el calor corporal de manera efectiva. Las familias más pobres compartían mantas, 2 o 3 personas bajo la misma manta, sus cuerpos presionados juntos para máxima retención de calor. La privacidad no existía. El pudor era un lujo. La supervivencia requería contacto físico constante. La comida de la noche se cocinaba sobre este mismo fuego central. Una olla de barro, negra de hollín acumulado durante años, colgaba de un trípode de hierro sobre las brasas. Dentro, un guiso simple, lentejas, cebada, nabos, tal vez un trozo pequeño de pescado seco o carne, si era día de fiesta. Este guiso se cocinaba lentamente durante horas, llenando la casa con un aroma que parcialmente disimulaba el olor del humo. Comer era un acto comunitario y térmico. La familia compartía un plato grande común, sumergiendo pedazos de pan plano en el guiso caliente. El pan servía como cuchara y alimento a la vez. La comida caliente en el estómago proporcionaba calor desde adentro, elevando la temperatura corporal central y haciendo soportable la noche venidera. Por eso la cena era la comida más importante, no solo por nutrición, sino por termorregulación. Un estómago lleno de comida caliente significaba 2 o 3 horas más de calor corporal antes de que el frío penetrara hasta los huesos. Después de comer, la familia no se quedaba despierta mucho tiempo. El aceite para las lámparas era caro. Una lámpara de aceite pequeña del tamaño de tu mano, con una mecha de lino flotando en aceite de oliva, proporcionaba una luz temblorosa, equivalente a una vela moderna. Consumía aproximadamente 20 mililitros de aceite por hora. Para una familia pobre, mantener una lámpara encendida toda la noche era un gasto insostenible. El aceite de oliva no era solo para luz, era alimento, medicina, moneda de intercambio. Gastarlo en iluminación nocturna era un lujo. Por eso, cuando el último bocado de cena se tragaba y las historias breves se contaban, la familia apagaba la lámpara. La oscuridad descendía como una manta pesada. Solo el brillo rojo de las brasas moribundas proporcionaba una luz fantasmal y vacilante. Ahora comenzaba la verdadera batalla contra el frío. La familia se movía como una unidad coreografiada por años de práctica. Los padres cubrían las brasas cuidadosamente con ceniza para conservarlas hasta la mañana.
demasiada ceniza y se asfixiaban, muy poca, y se consumían completamente antes del amanecer. Este equilibrio se aprendía desde niño, era conocimiento de supervivencia transmitido de generación en generación. Luego, la familia se acostaba, pero no en camas individuales. Las camas como las conocemos no existían para el 90% de la población. Dormían en el suelo, sobre las mismas esteras donde habían cenado, con las mantas de lana que habían usado para sentarse ahora extendidas sobre sus cuerpos. Y aquí está el secreto crucial de supervivencia térmica en el mundo antiguo. Dormían juntos, en contacto físico completo. Los padres en el centro, los niños pequeños presionados entre ellos, los niños mayores a los lados, los abuelos, si estaban vivos, formando la capa exterior. Era una masa humana indistinguible bajo las mantas, respirando el mismo aire cargado de humo, compartiendo el mismo calor corporal colectivo. Esta práctica tiene un nombre científico moderno: termorregulación social. Los mamíferos lo han hecho durante millones de años. Los cachorros se amontonan para sobrevivir. Los humanos antiguos también. Un cuerpo humano en reposo genera aproximadamente 100 vatios de calor. Una familia de 6 personas genera 600 vatios, equivalente a un calentador eléctrico pequeño. Pero ese calor solo es efectivo si no se dispersa. Apiñados juntos, bajo mantas gruesas, en un espacio cerrado, podían elevar la temperatura de su microambiente inmediato entre 5 y 8 grados por encima de la temperatura ambiente de la habitación. Era la diferencia entre hipotermia y sueño inquieto pero vivo. Pero incluso con todos estos sistemas, la noche era tortura. El frío se colaba desde abajo, desde el piso de tierra que nunca se calentaba completamente. Se colaba desde arriba, del techo que irradiaba frío del cielo nocturno invernal. Se colaba desde los lados, a través de las grietas entre las piedras que ninguna cantidad de barro podía sellar completamente. A las 3 o 4 de la madrugada, la hora más fría de la noche, las brasas estaban casi muertas. El calor corporal colectivo era lo único que quedaba. Los pies quedaban expuestos en los bordes de las mantas. Los dedos de los pies se entumecían dolorosamente. Los niños lloraban suavemente por el frío. La madre los acercaba más, frotaba sus pequeños pies helados con sus manos, soplaba aire caliente sobre sus dedos. El padre se levantaba tembloroso, movía las brasas con cuidado. Añadía 1 o 2 tortas más de estiércol precioso. Soplaba suavemente hasta que un poco más de calor emergía. Entonces volvía rápidamente bajo las mantas antes de perder su propio calor corporal acumulado. Este ciclo se repetía 2, 3, incluso 4 veces por noche durante los peores meses de invierno. Dormir no era un descanso profundo y reparador. Era un estado de semiconsciencia incómodo, interrumpido constantemente por el frío, por la tos, por el movimiento inquieto de cuerpos apretados, buscando posiciones menos dolorosas. Por eso, cuando el primer rayo de luz gris del amanecer se colaba por la pequeña ventana cubierta, la familia entera se levantaba inmediatamente. No porque estuvieran descansados, sino porque quedarse acostado en el frío era insoportable. El movimiento generaba calor, el trabajo generaba calor, vivir era moverse. Ahora necesitamos hablar sobre los ricos, porque no todos sufrían igual. Las familias acomodadas, los comerciantes exitosos, los sacerdotes del templo, los recaudadores de impuestos como Zaqueo y especialmente la aristocracia herodiana, tenían acceso a tecnologías de calefacción significativamente superiores. Las casas de los ricos eran arquitectónicamente diferentes. Tenían múltiples habitaciones, no una sola. Tenían patios interiores abiertos que permitían que el humo escapara más fácilmente y, más importante, tenían algo que las casas pobres nunca tenían: pisos de mosaico sobre cámaras de aire caliente. Este sistema, heredado de los romanos y llamado hipocausto, era la calefacción central del mundo antiguo. Funcionaba mediante un principio ingenioso. Debajo del piso de mosaico hermoso que caminabas, había un espacio vacío de 40 a 60 centímetros de altura, sostenido por pequeñas columnas de ladrillo o piedra. Este espacio subterráneo estaba conectado a un horno exterior donde esclavos o sirvientes
mantenían un fuego constante de madera o carbón. El aire caliente y el humo fluían horizontalmente a través de este espacio subterráneo, calentando el piso de arriba desde abajo. Caminar descalzo sobre un piso de hipocausto era como caminar sobre una manta eléctrica suave. Las habitaciones se mantenían a temperaturas de 18 a 22 grados centígrados, incluso cuando afuera había nieve. El humo, en lugar de llenar la habitación, era canalizado a través de conductos en las paredes y salía por chimeneas en el techo. El resultado era calor sin humo, comodidad sin tos, lujo sin sacrificio respiratorio. Pero este sistema requería cosas que el 95% de la población no tenía: dinero para construirlo, espacio para instalarlo, combustible abundante para mantenerlo y mano de obra para operarlo. Un sistema de hipocausto podía consumir el equivalente a 50 o 60 tortas de estiércol por día en madera de calidad. Eso era más combustible del que una familia pobre usaba en una semana entera. Por eso, cuando Jesús hablaba sobre las casas de los ricos, sobre los que vestían ropas finas y vivían en palacios, parte de lo que estaba señalando implícitamente era esta: los ricos dormían calientes, los pobres temblaban. Las ropas también marcaban una diferencia brutal en la supervivencia invernal. La túnica simple que vemos en las pinturas religiosas era adecuada para el verano, pero mortal en invierno. Durante los meses fríos, las personas se vestían en capas múltiples. Primero, una túnica interior de lino o lana fina, pegada al cuerpo. Sobre eso, una o dos túnicas más gruesas de lana sin lavar. Sobre todo, el manto, una pieza grande de tela rectangular, generalmente de lana gruesa, que se envolvía alrededor de todo el cuerpo y se aseguraba con un cinto. Este manto servía como abrigo durante el día y como manta durante la noche. De hecho, la ley mosaica en Éxodo 22 específicamente prohibía tomar el manto de un hombre como garantía de deuda si no se le devolvía antes del anochecer, porque sin su manto, el hombre pobre no tenía cómo protegerse del frío nocturno. Era literalmente una cuestión de vida o muerte. El manto era sagrado, era supervivencia. Los pies eran especialmente vulnerables. Las sandalias, el calzado estándar, dejaban los dedos expuestos. En invierno, las personas envolvían sus pies con tiras de tela o cuero antes de ponerse las sandalias, creando un calzado improvisado más cerrado. Los pastores que pasaban noches enteras afuera vigilando sus rebaños usaban botas rudimentarias de piel de cabra con el pelo hacia adentro, atadas con cuerdas de cuero. Incluso así, la congelación de dedos de manos y pies era común. Perder dedos por el frío no era raro entre los pobres y los trabajadores del campo. Había también prácticas desesperadas que hoy nos parecen extrañas, pero que tenían lógica térmica. Durante las noches más frías del invierno, especialmente en las regiones montañosas de Judea, algunas familias traían sus animales domésticos dentro de la casa. Cabras, ovejas, incluso un burro. Si tenían uno, dormían en un nivel inferior de la casa o en el mismo espacio que la familia, separados solo por una pequeña pared baja o una diferencia de nivel en el piso. ¿Por qué? Porque los animales generan calor corporal masivo. Una cabra genera aproximadamente 150 vatios de calor. 2 o 3 cabras en la casa elevaban significativamente la temperatura ambiente. Sí, también elevaban el olor, el ruido y la cantidad de parásitos, pero nuevamente, la supervivencia superaba el confort. Cuando leemos que Jesús nació en un establo porque no había lugar en la posada y que fue acostado en un pesebre, probablemente no debemos imaginar un granero separado como en las películas americanas. Más probablemente, era el nivel inferior de una casa típica de Belén, donde los animales se guardaban durante la noche, el mismo espacio donde cualquier familia pobre hubiera dormido junto a sus animales durante el invierno. María, José y el bebé estaban experimentando las condiciones normales de supervivencia invernal de los pobres de Judea. Los baños, cuando ocurrían en invierno, eran un evento traumático. La mayoría de las personas no se bañaban durante los meses fríos, excepto cuando la ley religiosa lo requería. El agua tenía que ser calentada sobre el fuego en cantidades pequeñas, luego vertida rápidamente sobre el cuerpo
en un rincón de la casa, mientras la persona temblaba violentamente. No había toallas mullidas y calientes. Te secabas con una tela áspera y te vestías lo más rápido posible. Los niños pequeños, los enfermos y los ancianos simplemente no se bañaban en invierno. El riesgo de enfermarse por el choque térmico era demasiado alto. La limpieza se limitaba a lavar las manos, la cara y los pies cuando era absolutamente necesario. El resto del cuerpo permanecía sin lavar durante semanas o incluso meses. Esto también contribuía al olor característico de la época, una mezcla de sudor acumulado, humo, lana grasienta y piel sin lavar. Era el aroma de la humanidad premoderna, universal y aceptado. El amanecer era el momento de mayor alivio y mayor belleza. Cuando el sol finalmente aparecía sobre las colinas de Judea, sus primeros rayos tocaban las paredes de piedra caliza de las casas y comenzaban el lento proceso de calentar la piedra. Las familias salían de sus casas como animales saliendo de madrigueras, estirándose, tosiendo, parpadeando en la luz brillante. Se paraban de cara al sol, absorbiendo su calor con una gratitud que nosotros, con nuestra calefacción 24/7, no podemos comprender completamente. El sol no era solo una luz celestial metafórica, era literalmente el dador de vida, el calentador gratuito enviado por Dios cada mañana. Por eso tantas oraciones judías de la mañana alababan a Dios por la salida del sol. No era poesía abstracta, era gratitud concreta por haber sobrevivido otra noche helada. Cuando Jesús decía que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, estaba señalando el acto de gracia más democrático y esencial del universo. El calor del sol no discriminaba. Llegaba gratis para todos, ricos y pobres, justos y pecadores. Era la única calefacción garantizada que todos tenían. La próxima vez que leas sobre Jesús enseñando en una sinagoga durante el invierno, o caminando por las colinas de Galilea en diciembre, o pasando la noche en el Monte de los Olivos, recuerda esto. Él no tenía una chaqueta North Face, no tenía un saco de dormir de plumas, no tenía una botella de agua caliente o una fogata portátil de gas. Tenía un manto de lana, tal vez una manta compartida con los discípulos y el calor colectivo de cuerpos humanos apiñados bajo las estrellas heladas. Él experimentó el frío que el 95% de la humanidad histórica experimentó. El frío que mata, que paraliza, que hace cada respiración dolorosa cuando el aire helado entra en los pulmones. Y aún así siguió caminando, siguió enseñando, siguió amando. Esa es la verdadera resistencia de la historia bíblica, no solo espiritual, sino física, termal, metabólica. Ellos vivieron en un mundo donde mantenerse caliente era un trabajo de tiempo completo, donde cada noche era una pequeña batalla de supervivencia, donde el amanecer era literalmente un renacimiento diario. Pero si el frío de la noche era terrible, había algo aún más aterrador que acechaba en la oscuridad de esas casas llenas de humo. Pequeñas criaturas que compartían el calor del fuego con las familias, que se escondían en las grietas de las paredes de piedra y salían cuando las lámparas se apagaban. Las plagas silenciosas de la vida antigua, los parásitos y las enfermedades que convertían cada hogar en un campo de batalla biológico invisible. Ese es el tema escalofriante de nuestro próximo video. Suscríbete para descubrir